Vámonos con todo en vivo. Bueno, Dios les bendiga. Ya estamos conectándonos para la gloria de Dios. Bienvenidos a esta transmisión. Es un gozo saludarles. Continuamos con nuestro video esta tarde. ¿Qué hacer frente a lo que viene? ¿Cuáles son los sucesos mundiales a los que estamos hoy expuestos? ¿Qué es lo que estamos viviendo el día de hoy, verdad? Hoy vamos a compartir con ustedes un poco de eso. Es un placer para mí poder enviar nuestros cordiales saludos a todos nuestros hermanos. En la introducción de hoy pues estuvimos saludando ahí a varios hermanos, esperando que se encuentren todos pero muy bien. Bueno, todo lo que estamos viviendo hoy pues tiene un propósito. Nada de lo que está sucediendo ahora en el mundo es por casualidad, ¿verdad? Sabemos que Dios no ha perdido el control de nada y sin duda alguna todo lo que está sucediendo es una muestra de cómo Dios está hablando a la humanidad. Sabemos que el mundo va a estar expuesto a los ataques que se avecinan a nivel global en todos los aspectos, en todos los ámbitos, científico, ¿verdad? La salud, en las cuestiones geopolíticas y militares, y en la parte que nosotros pues siempre estamos pendientes también es en la parte de la apostasía, la parte de cómo veremos el surgimiento de el ataque hacia el cristianismo directamente. No hay otra lucha más que contra el cristianismo. Realmente la gente se puede convertir a cualquier religión y no pasa nada, pero en el momento en que vienen a Cristo empieza un ataque hacia la persona o hacia la cuestión de las buenas nuevas de salvación que es en Cristo, ¿verdad? De hecho, hay algunas sectas hoy del sionismo masónico de Israel que tienen presupuesto. Todo eso lo hemos ido conociendo gracias a la información que nos sigue llegando y que es información que tal vez no se da en todos lados. La gente solo ve una plataforma de YouTube, un canal o una apariencia de alguien que está ahí hablando de la Torá, de las raíces hebreas con un sombrerito, etcétera, apariencia de piedad. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo ya nos había advertido acerca de estas situaciones que iban a suceder, ¿verdad? Van a haber falsos cristos, sí, van a aparecer gente autonombrándose como el Cristo, tratando de denigrar la verdad, tratando de hacer creer a la gente que este es el Cristo que se había hablado, pero nosotros ya sabemos por la Biblia que Jesús es el Cristo y Él ya nos ha dejado instrucciones claras al respecto. Vamos a estar viendo en los próximos meses, porque hemos también visto que hay un plan para poder seguir afectando a la humanidad y en todos los ámbitos tenemos que estar preparados. Como siempre lo he compartido y lo seguimos diciendo, nuestra vida y nuestra fe está basada en la palabra de Dios, no en las noticias, no en lo que la gente diga, no en lo que el mundo quiera planear, sino que solamente nuestra fe está basada en Cristo, en las palabras de Cristo. Me he sorprendido todos estos años de mi vida que le he servido a Dios, cómo es que las palabras de Cristo se siguen cumpliendo al pie de la letra, tanto en la vida como en el ser humano, en su naturaleza, en sus tendencias. El ser humano sin Cristo siempre va a ir a una naturaleza pecadora. El ser humano sin Cristo, cuando se aparta, cae, puede debilitarse, puede flaquear, pero en Cristo somos más que vencedores. En medio de cualquier adversidad que cualquier hermano pueda estar pasando, ya sea de enfermedad, en una cuestión, no sé, financiera, en un problema de cualquier tipo, debemos de confiar en el Señor. Debemos de poner nuestra mirada siempre en Él y recordar sus palabras, que nuestra fe no falle. Estamos evidentemente ante un ataque global, sobre todo espiritualmente, hacia la fe de las personas, para que ellas duden, para que ellas mengüen, para que ellas puedan flaquear.
Pero hoy en el nombre de Jesús te animo a que sigas adelante, viendo siempre firme, con tu mirada en el Señor, tu fe puesta en Él, sabiendo que las promesas de Él se cumplirán al pie de la letra como hasta el día de hoy. Así que, estimados amigos, se avecinan situaciones tremendas, se avecinan situaciones que se están planeando a nivel global. Sin embargo, nosotros confiamos plena y absolutamente en la palabra de Dios, en las palabras de Jesús el Mesías, el cual nos ha guiado hasta el día de hoy a la verdad. Y gracias a esas palabras hemos podido abrir nuestro entendimiento. Gracias a la guianza del Espíritu de Dios hemos podido entender cómo están sucediendo las cosas y qué planes hay detrás de todo en el mundo, para no caer en las trampas que el mundo está planeando y está poniendo a la gente, que está cayendo de una manera muy sutil, ¿verdad? El engaño es algo que viene sutilmente, no viene tan fácil de descifrar a veces, pero cuando tenemos la sabiduría de Dios podemos ver lo que está sucediendo con claridad y así no ser engañados. Así que les animo a que en medio de todo lo que venga, sigamos con nuestra mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a seguir viendo cómo surgen incluso nuevos ataques contra el cristianismo, porque ahora, no sé si se ha dado cuenta, tal vez algunos de ustedes no lo han visto, pero a través del proceso del Estado sionista masónico de Israel se está tratando de incentivar a un fanatismo religioso para que la gente empiece a anhelar a un Mesías que sabemos perfectamente que será el falso Mesías, el anticristo, establecido obviamente por un Estado de Israel sionista, masón, satánico, que no tiene nada que ver con el verdadero pueblo de Dios. De hecho, Malaquías 3:3 dice que el Mesías se sentará y él será el que va a establecer las tribus. Así que hoy están tratando de hacerle creer a la gente que están volviendo tribus a Israel. Eso es falso. La mayoría de ellos son gente que ni siquiera tiene un vínculo con el judaísmo realmente. Además, Abraham no era judío, por si usted no lo sabía. Abraham no era judío. El concepto del judaísmo surgió muchos años después. Y este judaísmo pagano al cual nos estamos hoy enfrentando no tiene nada que ver incluso con la misma Biblia. Fiestas fuera de lugar y un montón de herejías que se están planteando a través de este judaísmo pagano, sionista, con la mezcla de la cultura babilónica, ¿verdad? Misticismo, superstición, hasta hechicería metida. Y muchos pastores están cayendo en ese fanatismo por las palabras que dice de que tenemos que amar a Israel, dice ahí, que porque Dios va a bendecir al que te bendiga. Habiendo el contexto de esto, estamos hablando de Abraham. Si nos pegamos al texto literal, no está hablando en sí de todo Israel, sino está hablando de Abraham. Recordemos que durante el proceso histórico también Dios desconoció a Israel, incluso calificó a algunos de ellos como un pueblo rebelde y terco, y que incluso se rompió el pacto. Jeremías 31 dice que el pacto lo rompieron los hijos de Israel, y por misericordia Dios no exterminó a Israel. Así que Israel no tiene ahorita ninguna línea profética más la que Jesús dijo, donde él dijo que habría un resurgimiento de la higuera, un reverdecimiento de la higuera que representaba una señal de su segunda venida. Y esto no se refiere en sí a Israel como Estado, porque no está hablando de eso, sino está hablando de aquel sistema que no tenía frutos. Recuérdese usted que cuando Jesús maldice la higuera, lo hace proféticamente, haciendo referencia a aquella condición espiritual de Israel y sus líderes. Porque recuérdese usted que quienes tenían que llevar a Israel a la verdad y a la luz eran los líderes. Y Jesús se topó con esos líderes. Los confrontó. Escribas, fariseos, saduceos, los encargados del templo chocaron con Jesús porque estos se habían salido de la verdad. Era un negocio, se volvió un negocio todo el asunto de la religión en aquella época, que Jesús llegó al grado de saquear, quitar a los mercaderes del templo y señalar la casa de oración como cueva de ladrones, solo para que usted mire cómo estaba la condición espiritual de aquella casa. El grado de que en Lucas se ve cómo Jesús, nuestro Señor, suelta la sentencia y se
establece la caída de Jerusalén y el exilio de los judíos, cosa que no existía en el concepto de ningún profeta. Recuérdese usted que todo lo que los profetas dijeron en su momento tenía que ver con el segundo templo, y la mayoría de profecías se cumplieron hasta Jesús. Por lo tanto, quien tiene el mando en este momento es Jesucristo. Por eso la Biblia dice, el pueblo cristiano lo sabe, que dice los profetas y la ley llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia el evangelio del reino. Esa es la época que estamos viviendo en el nuevo pacto, el evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo. Las buenas nuevas de salvación para que todo aquel que en él crea no se pierda y tenga vida eterna. Sin duda alguna vamos a seguir viendo el cumplimiento de sus palabras. Mateo 24, él nos habla las señales que iban a haber. Hay un resumen ahí de todos los sucesos que se iban a dar en su proceso de segunda venida. Y cosa que ya estamos viendo. Estamos viendo el engaño, el surgimiento de muchas situaciones a nivel mundial, ataques a la salud, guerras. Algunos están anunciando ya el tema de la escasez de alimentos por cuestiones de una agenda que se está siguiendo, que usted ya sabe a cuál agenda me refiero, y que sin duda alguna todo esto puede ser parte de lo que nuestro Señor Jesucristo nos advirtió que iba a suceder. Sin embargo, lo más importante de todo esto es que nosotros no olvidemos dónde está la fuente de nuestra fe, quién es la fuente de nuestra fe y cuáles son las palabras que se van a cumplir para no ser engañados. Usted va a escuchar cómo muchas sectas se van a levantar para tratar de distorsionar o quitar las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Hoy está oyendo que después de 2022 años la gente quiere hacer creer que Jesús no existió. Es algo estúpido. Eso no se puede sostener. Obviamente Jesucristo existió, históricamente demostrado. Que ahora lo quieran distorsionar porque es parte de la apostasía y es parte del ataque al cristianismo en el último tiempo, eso va a suceder. Se va a tratar de atacar la figura de Jesús y al cristianismo como tal, el Nuevo Testamento. Eso ya estaba escrito, ya estaba profetizado y al entendido con pocas palabras. Por eso es que cuando usted vea ese tipo de gente, ese tipo de canales o de ataque, usted debe de identificar claramente quiénes son los que están haciendo eso, los hijos de la bestia. Los hijos del anticristo, los antimesías, la generación que está surgiendo del judaísmo moderno, que son antimesías, y que al día de hoy muchos pastores que adoran, idolatran a Israel, todavía en esa ceguedad y en ese fanatismo no se dan cuenta que ese Estado de Israel realmente es un Estado sionista masón, que no tiene nada que ver con el verdadero pueblo de Dios. De hecho, si usted analiza, hemos subido aquí videos donde se acredita perfectamente, incluso a través de estudios, que después de tantos años de mezclas, ya hoy decir a alguien que es realmente judío es casi imposible. La mayoría son latinos que les están lavando el cerebro para llevárselos a Israel y hacer la diáspora o la liyá para que puedan ser parte del ejército. Al final del camino son intereses 100% militares y sionistas, que no tienen nada que ver con la Biblia. De hecho, la mayoría de Israel son antimesías. Por eso usted ha visto canales que están siendo incluso patrocinados, tienen un presupuesto de parte de toda esta organización que les paga a canales para que puedan estar haciendo un ataque constante al cristianismo, siempre tratando de subir ideas contrarias, desacreditando la base que es el Nuevo Testamento, utilizando cualquier argumento estúpido para decir, no, mire, es que le falta una coma aquí, esto no tiene sentido. Según ellos no tiene sentido. Acuérdese usted que los que tienen el Espíritu Santo no hay confusión en ellos, pero los que están endemoniados, los que no tienen el Espíritu de Dios, sino al contrario, tienen el espíritu de la bestia, del anticristo, ellos van a ser enemigos completamente de la fe. Así que más que nunca les animo a estar firmes, confiando en las palabras de nuestro Señor Jesucristo y no permitiendo que la confusión y que el contraataque gane ventaja sobre aquellos que hoy han conocido la verdad y que están firmes en Jesús. Así que amigos, les dejamos este pequeño video de reflexión para que ustedes vean cómo las cosas se están empezando a plantear de una forma tremenda. Estamos viendo cómo cada día se anuncian cosas supuestamente proféticas que no son realmente proféticas, como las vacas